Hola a todas las personas que me están viendo. El día de hoy vamos a hablar de un periodo dentro de la civilización maya antigua. Hablo del periodo preclásico. Queda atrás la prehistoria para ir hacia adelante y observar un nuevo mundo en el horizonte, un nuevo periodo. El periodo preclásico data de los años 2000 a.C. al año 250 después de Cristo. Fue un periodo decisivo, pues a través del preclásico fue cuando surgieron y se desarrollaron muchas de las manifestaciones culturales que asociamos con las culturas antiguas de Mesoamérica. Podemos empezar, podemos comenzar a hablar de grupos mayas, aunque estos grupos nunca usaron ese nombre. El término maya fue acuñado por los europeos 15 siglos después en Yucatán. Su milenaria extensión la podemos dividir en tres partes: el periodo preclásico temprano o inferior, el periodo preclásico medio y el periodo superior o tardío. Los mayas tenían un concepto sobre la época previa a la agricultura. Mucho antes, en sus más antiguas imágenes aparecen descritas épocas salvajes. Una muy reconocida puede ser el mural de San Bartolo, Guatemala, en donde una figura ancestral surge de una cueva inmersa en la naturaleza más salvaje. Esa es una metáfora de una época de cazadores y recolectores, el cómo la humanidad logró trascender de una etapa a la otra. Es descrito por los mayas en el mito del origen del maíz. Esto es impresionante. Existen varias versiones de este mito que forman parte fundamental del pensamiento maya y de buena parte de todas las culturas mesoamericanas. Voy a empezar a hablar del periodo preclásico temprano o inferior, que data del año 2000 a 1000 a.C. Normalmente pensamos que los mayas se desarrollaron únicamente en el periodo clásico, pero la realidad es que no. Es totalmente falso, tenemos que desmentir esto. En el periodo preclásico también existió desarrollo. El desarrollo de la agricultura también trajo una necesidad fuerte de ordenar el espacio y de conocer ciclos astronómicos y meteorológicos. Esta necesidad daría origen al calendario. Los mayas refinaron el calendario hasta llenarlo de una complejidad y de una precisión matemática asombrosa, pero no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de siglos. Repito, no se dio de la noche a la mañana. El sistema de roza y quema que implementaron en este periodo, que fue otro factor, dependió del cuidado y la sincronización de las estaciones, de la temporada de lluvias, de las cuales dependían comunidades enteras. El sistema agrícola es impresionante porque fue capaz de sustentar a un gran número de pobladores en entornos que les digo que son poco favorables. ¿Han visto las selvas de aquí de Guatemala? Bueno, pues ese entorno. Como consecuencia de perfeccionar estas técnicas, se permitieron tener en disponibilidad granos y tubérculos que se establecían tubérculos. En consecuencia de esto se establecieron grupos sedentarios y la caza y recolección se convirtieron en métodos y estrategias de supervivencia. Pasamos al siguiente, que sería el preclásico medio, que es del año 1000 al 400 a.C. Aquí surgen los primeros centros urbanos, las ciudades estatales, en toda la área maya. Vamos a ver a los mayas desarrollarse en la religión y en la regularidad del calendario, debido a los fenómenos naturales y el ambiente salvaje en el que se rodeaban. Hay teorías, nada científicas, que le dan los créditos de todo su trabajo a extraterrestres, que ellos les dieron las herramientas, pero decir esto es totalmente inválido al hablar de su desarrollo. No podemos aceptarlo. La sociedad se encumbró un reducido grupo llamado Ajahuel, discúlpeme si no lo pronuncio bien, o sea, el sacerdocio y el señorío que se van a encargar
de los cultos y prácticas que quedarían dentro de la tradición y la memoria colectiva. Así tendríamos lugar a la primera de las épocas doradas de esplendor maya, cuyos habitantes a partir de entonces podrían denominarse ciudadanos como tal. Ya eran ciudadanos, ya formaban una ciudad, al formar parte del Mirador o de Uaxatún, posteriormente la gran y famosa Tikal en los bosques de Petén Central y Calakmul en el sureste de Campeche. Sin mencionar que aparecen los primeros jeroglíficos en el área maya. Ya habiendo dicho esto, entonces ya podemos pasar al siguiente periodo preclásico superior, que va del año 400 a.C. al 250 después de Cristo. Desde aproximadamente el 500 a.C. comienzan a aparecer muestras claras de un acelerado desarrollo de la alta cultura en sitios de Petén, como en el Mirador y en Tikal, y en otros como en Belice, como en Nogmul, Lamanay y Cerros. Los arqueólogos comienzan a percibir incrementos en la población y en la densidad de estructuras arquitectónicas dentro de los sitios, organizadas de tal manera que el control estuviera centralizado en ciertos grupos de poder. Para el 400 a.C., las sociedades de los siglos anteriores comienzan a volverse más y más grandes, más complejas. En cuanto a la organización social, que comenzaba a dividirse, la distribución de las estructuras adentro de los palacios surge poderosamente. En cada una habitaba un núcleo, una familia. Aquí esta era la élite de esta ciudad. El poder político se comenzó a basarse cada vez más en la autoridad de linajes pertenecientes a dinastías conformadas por vínculos de parentesco. El desarrollo de la civilización maya parece haber atravesado una etapa de crecimiento y expansión por más de 2 milenios que se conformaron el preclásico. Por motivos que aún son desconocidos, varios de los principales centros de esta época, como Nakbe y el Mirador, colapsaron y serían abandonados por siglos. Pero otros, como Kaminaljuyu, perderían poder, sería descentralizado completamente. Y un grupo de sitios que fueron secundarios sobrevivieron y los llevarían a convertirse en protagonistas del siguiente periodo. Nos referimos a Tikal y a Calakmul, cuyos reyes divinos acabarían por disputarse la supremacía de las tierras bajas mayas. Y aquí es cuando entramos al periodo clásico como tal, pero hasta aquí mi video del día de hoy. Gracias por verlo, nos miramos en la siguiente.